El tema que hoy vamos a abordar se titula La santidad del sacerdocio y del sacerdote. ¿Lo pueden repetir conmigo, hermanos? La santidad del sacerdocio y del sacerdote. Desde tiempos muy antiguos se estableció un sacerdocio. Desde el tiempo en que Abraham existió un sacerdote, Melquisedec. Y dice la Biblia que Abraham le llevó los diezmos al sacerdote y ministraba en aquel tiempo. En los tiempos del pueblo de Israel, después de salir de la esclavitud de Egipto, Dios establece en el pueblo de Israel un sacerdocio establecido en la tribu de Leví. El hermano de Moisés, Aarón, es constituido por Dios como el sumo sacerdote. Pero ¿qué es el sacerdocio y cuál es la función de él? Vamos a Levítico capítulo 19, versículos 1 y 2. Y quiero que por favor pongan mucha atención a lo que nos dice la Escritura en esta parte, para que podamos ir esclareciendo todo esto y podamos entender al final, hermanos, qué es lo que Dios ha establecido en su pueblo. Levítico capítulo 19, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Lo pueden leer conmigo, hermanos, por favor? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aleluya. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Un pueblo totalmente diferente a todos los pueblos que existían en aquella época y que ejercía una creencia fundamentada en el monoteísmo: un solo Dios, un solo Creador, un solo Salvador. Amén. Ahora, ¿qué nos dice Levítico capítulo 20, versículo 7? Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Una vez más, por favor. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios soy vuestro Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué significa el sacerdocio y la función del sacerdote? No implica nada más el hacer un acto de golpes de pecho, ¿verdad? Y hacer lo que se me pega la gana, sino que aquí está estableciendo Dios que es santo, porque al Dios que sirve es santo. Dice: santifíquense, purifíquense. Y entonces, hermanos, iniciamos con Éxodo capítulo 28, versículo 2, y retrocedemos unas cuantas páginas y nos vamos al capítulo 28, versículos 1 y 2, y dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Amén. Lo distingue una vestimenta, hablando de algo
que se puede visualizar. Ahora, Dios establece un sacerdocio en el pueblo de hoy. Y ese sacerdocio no significa que tú andes con una sotana, ¿verdad? Meneando una, ¿cómo se llama? Un incensario, echándole humo a todo mundo. El sacerdocio de hoy está establecido en cómo vives tu vida, en tu diario vivir, cómo manifiestas tu sacerdocio, tu santidad delante de Dios y ante la gente que te observa. En este punto, hermanos, Dios aparta a Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Y la palabra santo, que viene del hebreo kadosh, que significa apartado para el servicio del Eterno. ¿Lo pueden repetir conmigo? Santo, su palabra original en el hebreo es kadosh, que significa apartado para el servicio del Eterno. Santo, consagrado al servicio de Dios. Y tú y yo, desde el momento en que creímos en el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido apartados para el servicio del Dios eterno. Amén, gloria a Dios. También deriva otra palabra hebrea, Abdalá, que significa separado para servir a Dios. Otra palabra que nos llama mucho la atención del hebreo, que es el kejuná, sacerdocio dispuesto a vivir y morir al servicio del Eterno en un servicio de integridad. La casta sacerdotal no era cualquier cosa para enseñar o guiar a otros a Dios. Y vuelvo a repetir, no es una persona que se flagela el cuerpo para demostrarle a los demás que es muy santo, sino su manera de vivir, su diario vivir, su comportamiento. Dice el Señor en su palabra: y vosotros me seréis un pueblo santo, apartado del pecado, apartado de la inmundicia, para servir a un Dios vivo y verdadero. Ahora, la casta sacerdotal para enseñar a guiar a otros a Dios. Amén. Esa era la función del sacerdocio en los tiempos de Moisés. Tenía que haber integridad delante de el Dios Todopoderoso. La palabra Naví es el profeta en el hebreo, representa a Dios ante la nación. La palabra Naví, que es el profeta, y este representa a Dios ante una nación. La palabra Cohen en el sacerdote es el sacerdote que representa al pueblo ante Dios. Vean la diferencia: Naví, el profeta, representa a Dios ante la nación, y Cohen es el sacerdote que representa al pueblo ante Dios. El pueblo no se podía acercar directamente a Dios a causa del pecado. Había esa separación. Tenía que haber un intercesor, y ese intercesor Dios lo establece aquí en la tierra para después, más adelante, dar una enseñanza que a través del sacerdocio, y ese sacerdote tenía que hacer sacrificios de animales, que no tuvieran ninguna imperfección, de tal forma que se pudiese ofrecer la sangre de ese animalito inocente en propiciación, en expiación por los pecados de él mismo, sacerdote, y después por los del pueblo. Quiero que por favor pongan mucha atención a todo esto, porque vamos a irnos introduciendo poco a poco por qué Dios establece ese sacerdocio aquí en la tierra. Los Cohen o sacerdotes son nombrados por Dios para representar al pueblo ante Dios.
Nadie podía entrar al lugar santísimo, al lugar santo y después al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote. En este caso era representado por Aarón. Ahora, se tenía que santificar durante todo un año para poder entrar una vez al año en el lugar santísimo, en donde estaba la mismísima presencia de Dios. Santificado de tal manera que pudiese tener la plena seguridad de que al entrar a ese lugar no moriría, porque ahí estaba la presencia misma, la misma esencia del Dios Todopoderoso. Por medio del sacerdote, presentando ritos de sacrificio de animales limpios para expiar sus pecados y los del pueblo de Israel. Esa es la función del sacerdote. Número 1, el sacerdote primero ofrecía un sacrificio para expiar sus propios pecados. Número 2, el sacerdote ofrecía sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Es una necesidad divina derramando sangre inocente para acercar al hombre a su Creador. ¿Qué significaba el derramamiento de la sangre de un animalito inocente? Que ese animalito moría en lugar del pecador. ¿Sí estamos entendiendo? Y la sangre derramada era presentada delante de Dios para cubrir los pecados de aquel pecador. Esa era la función del sacerdote. Número 4, la gravedad del pecado provoca en el hombre una conciencia, fíjense bien, de suciedad, y que no puede acercarse a Dios por propios méritos. Ningún ser humano en el Éxodo, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de la ley, podía acercarse a Dios de tal forma que dijera: yo voy a entrar porque yo me siento muy capaz, yo soy una buena persona, yo no le he hecho mal a nadie, yo voy a entrar a ese lugar. Inmediatamente, si se atrevía a hacer eso, inmediatamente era fulminado por el poder de Dios. Es una presencia, hermanos, en la cual la santidad de Dios, hermanos, no tiene ninguna relación con el pecado. Por eso el sacerdote tenía que tener tanto cuidado. Y fíjense bien, la misma Biblia establece que el sacerdote tenía que estar casado y tener su propia familia. Pero casarse con una mujer virgen, con una mujer que jamás hubiese tenido otro marido o que hubiese tenido relaciones sexuales, era la santidad del sacerdote manifestada a través de su familia. Ese sacerdote, si se atrevía a desobedecer a Dios y casarse con una mujer que había tenido relaciones sexuales con otra persona, aunque su marido hubiese muerto, Dios podía matar a ese sacerdote. Es que no era cualquier cosa, la santidad de Dios manifestada a través del hombre, a través de un sacerdote o de un sumo sacerdote, el cual tenía que obedecer al pie de la letra cada una de las leyes establecidas por Dios. Violando la ley, una sola de ellas podía costarle la vida. Número 5, entonces busca a alguien que le ayude a limpiar su pecado. Esto es, el sacerdote. El sacerdote era como el mediador, el intercesor, el cual ofrece en sacrificio la sangre inocente de un cordero o de un animal inocente para cubrir sus culpas e inmundicia ante Dios. Número 6. El sacerdote, la función era el auxiliar, el ayudar, buscar una audiencia con Dios por medio de la sangre derramada de un animalito que no tiene nada que ver con el pecado de aquella persona, pero muere por las culpas del otro.
cuáles eran los requisitos que Dios estableció en aquel tiempo, en que dice que cualquier animal que fuese apartado, un animal limpio, de los que Dios estableció para el sacrificio de las ofrendas delante de Él, tenía que ser un cordero o un becerro de la manada, pero examinado exhaustivamente, que no tuviese ninguna clase de defecto. Si el animalito estaba, lagañento, o le escurría la nariz, porque estaba enfermo el animalito, o que tuviese por ahí alguna infección, era desechado, no podía ser sacrificado. Tenía que estar exhaustivamente, completamente limpio, perfecto, para poder ofrecer su sangre, ese animalito, ser degollado y la sangre ofrecida ante Dios. Muchos dirán, pues ¿qué clase de Dios es ese? Que para poder perdonar los pecados, se oye así como, como los sacrificios que ofrecían los mayas, los aztecas, ¿verdad? Que adoraban los volcanes, que adoraban la lluvia, que adoraban la tierra, que adoraban el viento, que adoraban el sol, la luna, y que de repente los dioses se enojaban y los dioses están furiosos, tenemos que ofrecer un sacrificio, y ofrecían sacrificios humanos. Aquí la diferencia es que todo lo que Dios estableció en el pueblo de Israel es que tiene un significado, y Dios no pedía sangre humana, sino sangre de animalitos limpios. Y la sangre de ese animalito, de ese cordero, era derramada para poder cubrir los pecados del pueblo, y esa sangre era la que de alguna manera Dios veía en el pueblo, y Dios perdonaba los pecados del pueblo. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Dice la palabra del Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios escoge un pueblo para vivir en santidad, y ese pueblo es el pueblo de Israel. La palabra del Señor nos hace una declaración firme y contundente en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y Dios constantemente reitera una y otra vez que el pueblo de Israel debe ser un pueblo totalmente diferente a todos los pueblos. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial. Amén. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice: te ha escogido para ser un pueblo especial. No por ser no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Hay ahí la diferencia, que Dios amó. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Haciendo referencia a la esclavitud de los 430 años que ellos estuvieron esclavos en Egipto. Pero Dios en su tiempo había establecido que al sacarlos de ahí, Dios quería que el pueblo de Israel fuese un pueblo totalmente diferente a todos los demás. Dios escoge a un pueblo, y este pueblo es Israel, ¿verdad?, para vivir en santidad. Y ya leímos aquí lo que nos dice Dios. El Deuteronomio del versículo 8 dice que os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y aquí debemos puntualizar una cosa:
Faraón es tipo del diablo. ¿Sí escucharon? ¿Claro, hermanos? El faraón es un tipo del diablo. Y Egipto es el mundo en que vivíamos tú y yo en esclavitud. En estos tiempos, Satanás la Biblia lo describe como un espíritu maligno que tiene subyugado al mundo. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo el poder del maligno. Ve y sal de aquí y métete en un barrio de los más peligrosos aquí en Puebla y a ver si sales vivo, o al menos si no te asaltan. ¿Qué es lo que impera en esas personas? Un poder maligno. ¿Quién los lleva a esa situación de maldad? Satanás y sus demonios. Tenemos nosotros que entender, hermanos, que si nosotros, antes de conocer la bendita palabra de Dios, andábamos en el mundo, ¿y qué es lo que hacías en el mundo? Borracheras, fornicación, adulterio, drogadicción y un sinfín de cosas que te llevaron a vivir en soledad, incluso hasta llegar al punto de querer suicidarte. Pero Dios te da una oportunidad. Alguien te habla del Evangelio, te dice, hay una solución a tus problemas. Cristo es la solución. Entonces, Satanás es el faraón de este mundo, ¿verdad? Y Egipto, hermanos, es la mundanalidad con la que se vive en este tiempo. Esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Ahora, ¿un esclavo se puede liberar a sí mismo? Tiene que haber otro que vaya en su rescate. Desde los orígenes, desde el principio de todas las cosas, el hombre siempre tiene la necesidad de buscar a Dios, pero la gravedad del pecado se lo impide. En la naturaleza del hombre, el hombre fue creado para adorar a un Dios vivo y verdadero. Cuando el hombre peca, el hombre se quiere justificar a sí mismo delante de Dios, creando sus propias religiones y creencias. Por eso se conocen tantas religiones y dicen, todas las religiones llevan a Dios, y eso es una terrible mentira. Porque no hay ninguna sola religión en el mundo que te pueda salvar o llevar a los pies de Cristo, del Dios Todopoderoso. El hombre en su necesidad de buscar a Dios, el hombre en su necesidad de querer tener un encuentro personal con Dios, porque esa es su naturaleza, que al principio había esa relación, esa comunión, él busca de una y otra forma querer justificarse por sus propios medios. Pero la palabra del Señor dice que no es por obras y no es por tus propias creencias, sino es por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es Cristo Jesús? Lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios, viendo esa necesidad del hombre, busca un medio de cómo reconciliar al hombre con Él. Siempre hago énfasis en esto, que muchos dicen, yo andaba buscando a Dios hasta que lo encontré. Pues que Dios estaba perdido. ¿Quién es el que estaba perdido? Nosotros. Más bien Dios te anduvo buscando y cuando te encontró, te rescató.
Porque nosotros éramos como las ovejas descarriadas, como las ovejas que se salen del redil, del rebaño, y se extravía y después no puede regresar por sí sola al redil. Entonces el pastor deja las ovejas en el redil, en el establo, y sale a buscar la que se extravió, y cuando la encuentra la regresa al rebaño. Entonces no es Dios el que estaba perdido, era el hombre el que estaba perdido, y es el hombre el que necesita de Dios, no Dios del hombre. Dios sin el hombre, Él sigue siendo Dios todopoderoso. Pero el hombre sin Dios no es nada. Entonces Dios, viendo esta necesidad, ¿verdad?, el hombre busca un medio de cómo reconciliarlo. Y es, hermanos, a través de un sacerdocio, que él guía al pueblo hacia Dios. Pero el sacerdote debe ser íntegro, santo, mostrar pureza para poder guiar a otros. Pero no se ofrecía cualquier animal, y esto ya lo explicamos anteriormente, lo reiteramos una vez más. Debían cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, tenía que ser un novillo, un ternero, un cabrito, una oveja, una tórtola o palomino. Estos animales eran aceptos por Dios. No podía ofrendarse un animal victimario, sino que tenía que ser un animal que siempre es víctima. Vamos a dar una explicación. Siempre se ofrece a Dios un animal que sufre persecución a manos de otro. Esos son los animalitos que siempre se ofrecían delante de Dios en sacrificio. Por ejemplo, el águila se come a la paloma. Por tanto, el águila no puede ser ofrecido en sacrificio. El puma se come a la cabrita. Por lo tanto, no se ofrece un puma, sino la cabrita o el cabrito. ¿Qué significa esto? Dios siempre ampara a la víctima, pero nunca al victimario. Dios hace un sacrificio en favor del hombre. Cuando éste peca, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. Vean el primer sacrificio que Dios tuvo que hacer cuando el hombre pecó por primera vez en esta tierra. Después de que el hombre peca y es sacado del huerto del Edén, dice la Biblia que ellos se avergonzaron porque se vieron desnudos, y ellos ahí, a partir de ese momento, crean su propia religión o justificación delante de Dios. Y dice la Biblia, y se cubrieron con hojas de higuera. ¿Cómo puedes cubrir tus pecados tú en este tiempo? ¿O cómo puedes justificar tus pecados delante de Dios en este tiempo? Señor, es que yo no le hago mal a nadie. Esa es la hoja de higuera que el hombre, a través de su religión y de su creencia, se quiere justificar en ese tiempo. Y le preguntan a una persona ahí en la calle, lo entrevistan, le dicen, ¿tú crees en Dios? Sí, todas las religiones llevan a Dios, todos creemos en Dios, todos somos hijos de Dios. Eso es lo que una persona que no tiene fundamento en la palabra de Dios dice allá afuera. Y le dicen, y cuando te mueras, ¿a dónde crees que vas a ir? Bueno, pues es que yo creo que yo voy al cielo, yo creo, tengo esa esperanza. Y las personas se justifican a través de sus obras. ¿Creen ustedes que puede ser así? Sigamos avanzando para ver más adelante las citas bíblicas que nos hablan que ningún ser humano por sus buenas obras se salva. Entonces, nos quedamos, ¿verdad?, en Génesis
capítulo 3, versículo 21. ¿Qué nos dice ahí? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, hasta ese entonces ningún animal había muerto. ¿Cómo fue que Dios los pudo vestir con túnicas de pieles? Tuvo que sacrificar un animalito, derramar la sangre de ese animalito inocente y con las pieles de ese animalito cubrir la desnudez de la vergüenza del pecado de los dos primeros seres humanos sobre la faz de la tierra. Dios viste a Adán y Eva con la piel del animalito y derrama sangre. ¿Por qué derramar sangre? Dios deja presentado, ¿verdad?, que Él demanda sangre cuando el hombre peca. Adán y Eva cubren con hojas de higuera. Dios les dice: eso no vale ante mí. Se debe sacrificar un animal inocente, derramar su sangre y cubrir su vergüenza con la piel del animal. Aquí hay una nota muy importante que yo quiero compartirles. La sangre del animal no debe comerse o beberse, como algunas costumbres antiguas, porque Dios lo prohíbe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Levítico 3:17. Dice: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. La grosura es el famoso, ¿cómo se llama? Cebo. No. La moronga. La moronga, la famosa moronga que fríen en el aceite. Morongas o sangre fresca, sangre que está vertiendo directamente del animalito que está siendo sacrificado. Dice que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Sí? Ahora, Levítico 7:26 al 27. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, dará su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Amén. Bueno, era nada más versículos 26 y 27. ¿Ok? Aquí también Dios está estableciendo que no deben comer la sangre del animal sacrificado. En el Nuevo Testamento, en este tiempo de la gracia, vamos a Hechos capítulo 15, versículos 19 al 20. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, no comer animales ahogados, ni tampoco comer la sangre de los mismos animales. En el mismo capítulo, en el versículos 28 y 29, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, no nada más en el Antiguo Testamento, establecido por las leyes mosaicas, sino que también en el Nuevo Testamento Dios prohíbe comer sangre de animales. La sangre expía los pecados.
Expiar aparece muy repetitivas veces en la Biblia. Expiar o expiación, ¿qué significa? Si lo quieren anotar, hermanos, anótenlo, porque lo escuchamos y se nos olvida. Pero si ustedes lo anotan, después lo repasan y lo estudian en su casa, esto se les va a quedar mejor. Bien, viene del hebreo kafar, expiar o expiación, significa cubrir y va más allá de eso, es todavía más profundo, ¿sí? Cuando el Señor, hermanos, le inspira al profeta Isaías para escribir en el capítulo 53, donde dice que Él llevó nuestros pecados y por sus llagas fuimos nosotros curados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, y Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Está hablando de la expiación que Jesucristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Ahora, expiación significa quitar el pecado mediante derramamiento de sangre inocente. Si lo quieren anotar, por favor. Expiación significa quitar el pecado mediante derramamiento de sangre inocente. Isaías 53, capítulo 53, versículo 10 dice: Dios entregó a su Hijo a padecimiento, a tortura, cuando haya entregado su vida en expiación por el pecado. Isaías capítulo 53, versículo 10. El valor de la sangre es algo que no se puede calcular, pues es la misma vida de la víctima. Si después buscan las citas, yo quiero que me pongan atención, simplemente anótenlas y ya después en casa buscan las citas, porque si se ponen a buscar, ni ponen atención a lo que están leyendo, pero tampoco me ponen atención a mí. Entonces, si son rápidos en buscar las citas, bueno, qué bueno. Pero si les cuesta trabajo, entonces anoten la cita en una libreta y después, hermanos, en casa busquen esas citas para que ustedes recuerden lo que aquí se dijo y reafirmen con la palabra de Dios. El valor de la sangre es algo que no se puede calcular, pues es la misma vida de la víctima. Aprenda usted cuál es el poder de la sangre. En San Juan capítulo 1, versículo 29, la palabra del Señor nos dice que la sangre de Jesús, cosa que se hacía en una simbología atrás con la ley, la sangre de la víctima del animalito cubría solamente el pecado, pero la sangre de Jesús no cubrió, sino limpió totalmente. Amén. Quita el pecado. Nota, la sangre de los machos cabríos cubrían el pecado, pero la sangre de Cristo la quita definitivamente y contundentemente para siempre. ¿No es maravilloso esto? Ahora, vamos a ver qué nos dice San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice aquí: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan el Bautista, ¿sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, he aquí el Cordero de Dios que cubre los pecados del mundo, sino dice que quita los pecados. Miren, vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona medio floja en su casa no quiere limpiar bien detrás de los muebles, lo único que hace es que barre de manera superficial, y para que esa mugre no se vea la esconde debajo de los muebles o levanta el tapete y la mete ahí. Y el que llega de visita dice, pues qué bonita está la casa, está muy limpia. Pero si se le diera la curiosidad de levantar el tapete y ve ahí toda la suciedad, eso era lo que hacía la sangre de los animalitos. Solamente cubrían los pecados, la suciedad del hombre, para que Dios no viese esa inmundicia del ser humano. Jesucristo, cuando vino al mundo y Él derramó su sangre, hermanos,
incluso antes de que su sangre fuese derramada, Juan el Bautista, declarando de una manera poderosa la palabra de Dios, dijo: el Cordero que viene de Dios, que Dios el Padre envía a la tierra, ese Cordero, cuando derrame su sangre, no cubrirá los pecados solamente y quedarán ocultos, sino que los borrará definitivamente. Por eso dice que quita los pecados del mundo. Aleluya. ¿No es maravilloso? Ahora, la sangre de los machos cabríos cubrían el pecado, pero la sangre de Cristo la quita. Amén. Contundente y de manera definitiva. La tragedia más grande del ser humano ni siquiera es, fíjense bien, no es el cáncer, no es la tuberculosis, no es el SIDA, ni la misma muerte. Más bien es el pecado que dio origen a todo lo ya mencionado anteriormente. A causa del pecado, el hombre vive en decadencia, primeramente espiritual, porque está separado de Dios, y físicamente en muerte, porque a través del pecado es que vinieron todas y cada una de las enfermedades que aquejan a la humanidad, a través del pecado. Por lo tanto, el poder del pecado queda totalmente derrotado por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Al expiar los pecados por medio de la sangre de Cristo viene la redención. La palabra redención, si lo quieren anotar por favor, del original hebreo, que significa comprar. Cuando escuchamos esa palabra en el predicador y dice: es que Cristo nos redimió, ¿qué significa? Es que Cristo nos compró. ¿Con qué? Con sangre, con su sangre preciosa. No con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Entonces, redención significa que Él nos compró de la esclavitud en la que estábamos y nos hizo libres. Éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del pecado, y dice la palabra del Señor que el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo nos salvó, nos limpió con su sangre y nos compró para Él. Por eso somos llamados hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. Redención es rescatar a un esclavo, liberar, exonerar, emancipar, independizar, salvar de una condena. Tú y yo éramos esclavos del pecado y del diablo y estábamos condenados. El alma del ser humano no se puede redimir o comprar por riquezas materiales. Solo puede ser redimida con algo inocente, santo, puro y perfecto, y se llama la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Para ratificar y reafirmar esto, vayamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19. Amén. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fíjense bien, de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Gloria a Dios. Fuimos redimidos de esa asquerosa e inmunda manera de vivir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Asquerosa e inmunda manera de vivir.
¿Cómo vive el mundo en el pecado? Menciónenme una. Alcoholismo, drogadicción, promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? ¿Alguien sabe? Una persona, a ver, sexo antes del matrimonio. sí, existe una persona promiscua. Es una persona que tiene ¿cómo se llama? Apetito, un apetito insaciable de sexo. Esa es la promiscuidad. Una persona promiscua tiene sexo aquí, tiene sexo allá y no se satisface. Es un demonio de sexualidad que hay dentro de él, tanto en el varón como en la mujer. El adulterio es una persona casada, hombre o mujer, que tiene sexo con otra persona, con otro varón o con otra mujer, estando casado. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa es la inmundicia del pecado. Esa es la suciedad del pecado, el alcoholismo, la drogadicción, una persona mentirosa que constantemente dice mentiras, no puede dejar de mentir porque hay un espíritu de engaño y de mentira en él. ¿Saben ustedes que cada pecado es un espíritu inmundo que domina a esa persona? Que cuando Cristo viene lo echa fuera, lo echa fuera de esa persona. Esa persona está ¿cómo se llama? Esclavizada por ese espíritu. Se ha oído mencionar personas del ámbito artístico que tienen todo el dinero que una persona común y corriente pueda desear, y sin embargo entran a un centro comercial y roban cosas. No porque tengan necesidad, sino porque hay un espíritu en ellos que los incita a robar. Son esclavos del pecado. Una persona que constantemente está pensando en el suicidio es un espíritu inmundo que lo incita al suicidio. Y le dicta, no vales nada, tu familia no te escucha, tus padres no te ponen atención, el mundo, la vida, como dice, ¿cómo se llama este cantante ranchero? Dice, la vida no vale nada. Si Cristo, ciertamente el diablo le da un valor insignificante a tu vida, pero Cristo vino al mundo para salvar y demostrarte que tu vida tiene un valor incalculable. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, nos quedamos aquí, ¿verdad? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual ya había sido destinada, que daría su vida y derramada su sangre desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20, que dice, si ustedes leen desde el versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué maravilloso es que todavía ni el mundo existía y Dios ya tenía destinado salvarte. Ya te conocía. ¿A dónde estabas? Solamente Dios te tenía aquí, en su mente y en su corazón. Un día ibas a nacer. ¿Cómo Dios sabe que una persona en el futuro va a nacer y va a creer en Él? Bueno, pues lean, hermanos, el libro del profeta Isaías, en el que 70 años antes Dios declaró a un conquistador de, ¿cómo se llama?, de Babilonia, el rey Ciro, que todavía ni nacía y Dios ya lo estaba mencionando en la Biblia. Y cuando Daniel, ¿cómo se llama?, ve que este conquistador Ciro conquista a Babilonia, ¿verdad?, le declara a las escrituras, mira lo que dice aquí la palabra del Señor, que tú todavía no nacías y el Dios Todopoderoso, el que conoce todas las cosas, te declaró a través del profeta Isaías que tú conquistarías Babilonia. Y lo llama mi siervo Ciro. ¿A dónde estabas? Hermanos, ¿a dónde estábamos?
No lo sabemos, pero Dios ya nos conocía. Bendito sea el Señor. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios se provee, ¿verdad?, un cordero que ofrecía un solo sacrificio para siempre, dándole a la humanidad un medio de rescate o salvación. Génesis 22, del 7 al 8. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿De qué cordero se estaba proveyendo Dios cuando Abraham dijo estas palabras? De Cristo Jesús. Abraham tenía esa esperanza de que Dios mandaría a su cordero. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham profetizó que Dios enviaría su propio cordero para el holocausto. El pecado es como una mancha imposible de borrar por el hombre. Fíjense bien lo que acabo de decir. El pecado es una mancha imposible de borrar por el hombre. Como la tinta indeleble, no se borra con buenas obras, creer en una religión, penitencias, indulgencias, etcétera, etcétera. Es una mancha en el alma. ¿Cómo borras en el alma esa mancha? Que se va haciendo más grande. Porque entre más vive un ser humano, más peca. No existe detergente que pueda lavar. No existe ningún detergente. Jeremías capítulo 2, versículo 22 nos habla de esa mancha que el ser humano no puede borrar. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El pecado no lo puedes lavar con jabón, ni con ninguna clase de detergente. Dice: aunque te laves con lejía y con jabón sobre ti, aún delante de mí tu pecado permanece. La vida del ser humano sin la sangre de Cristo es igual a un trapo inmundo que es revolcado en el cieno. En el cieno quiere decir en el excremento, el lodo, en las heces fecales. Y entre más vive, más se ensucia y se degrada. ¿Cómo termina un trapeador cuando trapeas un piso sucio? Blanco, resplandeciente. ¿Así termina el trapo? Negro de tanta suciedad. ¿Cómo estará el alma del hombre sin Dios? En el cual se revuelca en el cieno del pecado. Y entre más se ensucia, entre más vive, más se ensucia. Isaías 64:6. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Llevados de aquí para allá. El hombre busca en sus religiones la salvación y no la encuentra. Porque no es en las religiones donde se encuentra a Dios y la salvación. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Amén. El ser humano no se puede justificar a sí mismo, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Romanos capítulo 5, versículos del 9 al 10.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, fíjense bien que no nada más nos limpia del pecado, sino que también nos justifica delante del Padre. Por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? Del infierno. Amén. De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. Entonces, es Cristo el remedio. Hay un canto hermoso que dice: Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Cristo es la respuesta. Justificar significa absolver, declarar libre de culpa, declarar justos gratuitamente. O sea, no te cuesta ni un solo peso tu salvación. Eso es lo más hermoso. ¿Cuántos se pudieran salvar si la salvación te costara una buena cantidad de dinero? Pero la salvación que Dios te da es absolutamente gratuita. Cosa que no existe en las religiones. Porque a través, en los tiempos de la época medieval, en la Iglesia Católica Romana, a través de las indulgencias, te decían que te podían incluso salvar del purgatorio y del infierno. Pero te costaba una buena suma de dinero. Era la mentira más grande. Y por eso Martín Lutero escribe las 95 tesis cuando leyó la Biblia, y se da cuenta cuando dice en Romanos, en el capítulo 1, que el hombre vivirá por la fe solamente. Y entonces escribe las 95 tesis y las pega en la puerta de la catedral de Gutenberg en Alemania. Porque cuando empiezas a leer la Biblia, Dios te quita el velo y entonces puedes ver la luz. Porque el hombre sin Dios anda en oscuridad. Si hay alguien que diga que no se necesita de la sangre de Cristo porque diga que con sus buenas obras se salva, mire lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 15. Lucas capítulo 16, versículo 15 dice: entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que para el hombre aquí es lo más justificable, una persona que se flagela, ¿verdad? La ves ahí caminando de rodillas y dices: ay, qué pobre, qué hombre tan santo, qué mujer tan santa. Para Dios eso es una abominación, dice la Escritura. Cuando el pecador arrepentido viene a Jesús y se humilla y le pide perdón, Jesús le dice al pecador: esta es tu deuda. Fíjense bien, Dios te dice cuáles son tus pecados, y tú mismo a través del Espíritu reconoces cuáles son tus faltas delante de Él. Pero lo más hermoso es que dice: todas estas cosas las aventamos a lo más profundo del mar. No me debes nada, estás justificado. Simplemente en el arrepentimiento sincero delante de Dios. Dios quiere personas arrepentidas. Dios no quiere personas emocionalistas. Porque la emoción es algo que en este momento te puede llevar al llanto, ¿cómo se llama? A levantar las manos, a arrodillarte. Pero si no hay arrepentimiento en tu corazón, no sirve de nada. Dios necesita ver en tu corazón verdadero arrepentimiento.
Dios no ve lo exterior. Dios no se fija en las lágrimas que muchas veces derramamos de cocodrilo. Dios ve el corazón. Y Dios ve la necesidad del hombre cuando realmente necesita de Dios. Entonces, Dios nos justifica, ¿verdad? Volviendo al tema del sacerdocio. En Malaquías capítulo 2, versículo 7, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos sacerdotes ustedes conocen que por aquí están perdonando los pecados de una persona y saliendo de ahí se están echando sus jaibolitos? O ya se están echando una canita al aire. O tienen por ahí sus amoríos escondidos. Dice una vez más, Malaquías capítulo 2, versículo 7: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero ¿cuántos sacerdotes, verdad, o papas han existido en la historia de Roma? Y no hay ni uno solo que pueda decir: yo sí soy el Papa Pío fulano de tal, porque así se autonombran, píos. ¿Qué significa pío? Limpio, santos, pero están más sucios y más ennegrecidos por sus acciones, por sus pecados. ¿Puede un hombre perdonar a otro hombre de sus pecados? Dice la Biblia: no hay justo sobre la tierra ni uno solo. O sea que también el Papa es un vil pecador delante de Dios y necesita arrepentirse, porque si no, Dios lo mandará a un lago de fuego eterno. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, volvamos a esa parte de la Biblia. Nos enseña la magnitud de lo que somos como un pueblo especial, más alto, con jerarquía real, porque somos un pueblo escogido por Dios. ¿Qué dice la palabra en 1 de Pedro 2, del 9 al 10? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor. Jesús tiene una función muy especial en el reino de los cielos, hermanos. Y a ese punto quería llegar. ¿Cómo se tituló el tema? La santidad del sacerdocio y el sacerdote. Porque dice el libro de los Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque Él mismo padeció las mismas debilidades que nosotros, pero sin pecado. Porque Él se humanizó y Él conoce tus debilidades y mis debilidades. Aleluya. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Saben por qué? Porque Él se autonombra el sumo sacerdote, y Dios, el Padre, lo estableció como el sumo sacerdote, porque Él mismo se ofreció como un sacrificio en expiación por los pecados. Pero no se quedó en la tumba, sino resucitó. Y dice el apóstol Pablo: ¿y quién es de que no tan solo resucitó? Dice: sino que también
había descendido a las partes más bajas de la tierra y ahí llevó cautiva la cautividad, y dice, y subió a los cielos y se sentó sobre un trono de gloria. Y ahora es el intercesor por ti y por mí, por todos y cada uno de los que invocan su nombre. Entonces Él es el sumo sacerdote, porque Él vivió en este mundo y se humanizó, pero nunca pecó. Aleluya. Él fue el justo de los justos. Él fue el santo de los santos. Y lo que no pudieron hacer los hombres como sumos sacerdotes, Jesucristo lo vino a ratificar cuando Él vino al mundo. Aleluya. Y después de haber resucitado, subió a los cielos. Y la palabra del Señor nos enseña ahora que Él es el sumo sacerdote que aboga por cada uno de nosotros. Aleluya. Jesucristo es el inocente Cordero que auxilia, ayuda, busca audiencia con el Padre para quitar, limpiar, justificar, perdonar, absolver y comprar tu vida con su sangre, muriendo en sacrificio en tu lugar y el mío. Aleluya. Jesús ofreció un sacrificio no de animales y machos cabríos. Él no vino al mundo y dicen, los seres humanos fallan, pero yo soy el Hijo de Dios, yo voy a sacrificar un cordero, tráigame un corderito. No, Él, hermanos, dice la palabra del Señor, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él mismo se ofreció como el Cordero de Dios. Por eso Juan, cuando lo ve venir en el desierto y él bautizando en el río Jordán, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, o el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Porque Juan sabía que el Cordero de Dios, o sea Jesucristo, daría su vida en la cruz y derramaría hasta la última gota de su preciosa sangre, sangre inocente, sangre pía, sangre santa, sangre limpia, sangre perfecta. Por eso esa es la simbología en el Antiguo Testamento de que el animalito que tenía que ser sacrificado tenía que ser perfecto, en una analogía de lo que el Padre haría al enviar a su propio Cordero, su Hijo, en perfección, sin pecado y sin mancha y sin arruga. Así como Dios escoge al sacerdote y al profeta para su servicio, Dios escoge a su propio Hijo y lo entrega para ser sacrificado. Tomó tu lugar y el mío para pagar el precio de salvación con su propia vida y su sangre. Por lo tanto, Él es quien te perdona, te exonera, te exime, te justifica, te limpia y te salva. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Pablo. ¿Así dice? A ver, díganlo fuerte. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense bien, aquí el apóstol Pablo le da énfasis a esta oración. Dice nuestro. ¿Es nuestro, hermanos? ¿Es nuestro Señor? Cuando un hombre se siente seguro, está casado y dice, he allí la mujer que es mi compañera. ¿Cómo dice? ¿Así dice? Mi esposa. O la mujer dice, mi esposo, mi marido me pertenece, él es mío. Amén. Así Jesucristo, hermanos, compró a su iglesia. Santo Dios, bendito sea su santo nombre. La compró, la justificó por medio de su sacrificio. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y por último, y con eso termino, Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 15.
Amén. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesucristo, aleluya. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, en el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ese es el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote está vivo. Y está sentado allá arriba, a la derecha del Padre. Cada vez que un pecador se arrepiente, Jesucristo se levanta y le dice al Padre: Padre, este hombre, esta mujer es perdonado porque yo pagué un precio muy alto por él. Pagué con mi propia vida. Y el Padre dice: justificado. Bendito sea el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, el que vive por los siglos de los siglos. Porque Jesucristo dice: he aquí que yo vivo para siempre, y estuve muerto y he resucitado y vivo eternamente. Bendito sea. Ponte de pie, por favor, esta hora.